¿Cómo están, amigos? Qué gusto de saludarlos. A esta hora actualizamos algunas de las informaciones y diríamos que también de las preocupaciones más importantes que existen en este instante en materia informativa, porque estamos viviendo unos días bastante fríos, especialmente en la región central del país. Se pronostica la llegada de un nuevo sistema frontal y la influenza sigue siendo el virus de mayor circulación en estos momentos. Y de hecho, en las últimas semanas los casos han seguido en aumento. Los casos a la misma fecha ya duplican los registrados durante el 2023 y hay más de 300 personas que están hospitalizadas en distintos centros hospitalarios del país por esta razón. El doctor Jaime Rodríguez es jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana y también presidente del CABEI, con quien conversamos a esta hora agradeciéndole su tiempo, especialmente para ilustrar y para poder informar y educar a la población del momento que estamos viviendo. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Gracias por la invitación. Doctor, estaba viendo las cifras actualizadas del último reporte del Instituto de Salud Pública y efectivamente en las últimas 2 semanas hemos visto cómo ha ido creciendo los números de casos. La semana 18 tuvimos en una semana 1.210 casos. Pasamos a la última, que es el del reporte, 1.441 casos más en una sola semana y ya totalizamos prácticamente 6.000 casos en las primeras 19 semanas, lo que representa claramente un aumento significativo respecto de lo que vimos el año pasado. ¿Cuál es la razón que explica esto, doctor? Efectivamente, hemos tenido una llegada temprana de estos invitados, digamos, desagradables, que son los virus respiratorios, especialmente de influenza. La verdad es que, si bien es cierto, se hizo mucho hincapié por parte de la autoridad sanitaria en mejorar la comunicación de riesgo y llamar a la población a vacunarse, sobre todo, que es una estrategia importante de prevención. La influenza, a diferencia de otros años, llegó mucho más temprano, y independiente de los datos que uno analice, Ramón, porque se pueden analizar los datos de hospitalización, que son los centros centinelas que tiene el Instituto de Salud Pública, o los de consulta ambulatoria. La influenza ha aumentado en todas partes, y esos son básicamente los pacientes que se testean para influenza. Hay mucha más influenza circulando en la comunidad, algunos quizás como casos no tan graves, digamos, y que tiene un impacto directo, especialmente a nivel de consultas ambulatorias, ya que hay ausentismo escolar. La influenza circula en los colegios, y para todos los padres que tienen a su hijo en etapa escolar saben muy bien que caen rápidamente un 20, un 30% de los niños del curso enfermos, ¿ya? Y también hay ausentismo laboral en la población adulta. Así que lamentablemente esto llegó antes. Explicaciones, la verdad es que uno pudiera decir que la ola de frío que estamos teniendo en el mes de mayo, que por lo menos yo, que tengo sobre 50 años ya hace un rato, nunca había visto un mes de mayo tan frío. No sé si serán los datos que los meteorólogos tengan, pero la verdad es que el frío ayuda bastante a la diseminación de enfermedades respiratorias. Sí, así es, sí, se ha juntado aquella situación. Lo que quería preguntar también es si respecto a, comparamos etapas y coberturas de vacunación de la influenza, si lo comparamos con el año pasado, este año ha estado más lenta que el año pasado, y que podría confluir también o mezclarse con esta situación también del adelantamiento de la temporada fría para incidir en estos datos. Puede influir. Ahora tenemos datos en relación a la celeridad con que se está llevando la campaña de invierno de vacunas, más o menos parecido a los del año pasado. Lo que pasa es que el 2022 se produjo un fenómeno post-pandemia, la verdad es que inédito, en que hubo una muy alta adherencia muy rápido, pero claro, la verdad es que lamentablemente se adelantó la circulación del virus influenza. Entonces, muchos colegios en que, por ejemplo, estaba programado por las enfermeras de los CEFAM ir a vacunar a los colegios, en las próximas semanas, la verdad es que la influenza en muchas partes llegó antes. Entonces, también hacer un llamado a las personas, debido a que se adelantó el brote de influenza, acudir a los centros y no esperar necesariamente que vayan a vacunarlos al colegio, porque el mismo personal, son las mismas vacunas, y la vacuna para la población de riesgo es de acceso gratuito. Entonces, ir y adelantarse ustedes a la situación y asistir a los CEFAM, ¿no es cierto?, y vacunar a la población de riesgo, niños en este caso y adultos sobre 60 años, más el resto de enfermedades crónicas que ustedes conocen. Doctor, qué importante es lo que usted señala allí, de poder anticiparse e incluso tomar la iniciativa, porque efectivamente el otro día, nada más, cuando analizábamos periodísticamente estos temas, surgían mucho en la pauta periodística, digo así como a modo de experiencia, que los mismos
periodistas papás contaban acá que señalaban que en el colegio lo iban a ir a vacunar a su hijo en una semana más, en 2 semanas más, y decía, bueno, pero estamos con este brote encima o con los casos muy galopantes encima. Entonces, uno entiende que también la respuesta a la vacuna no es inmediata, por lo tanto, y tampoco previene la enfermedad, sino que su sintomatología más grave, así que también tiene que pasar un tiempo posterior a eso. Sin duda, Ramón, en personas sobre 8 años que ya tienen su primer esquema de vacuna, se demora 2 semanas la vacuna en levantar anticuerpos protectores. Y en niños pequeños es peor aún, porque los niños de menos de 8 años necesitan 2 dosis separadas por un mes para tener su esquema primario. Entonces, recién después de 1 mes y medio están protegidos. Así que insistir, recuerden que el mismo personal del CEFAM, el que va a los colegios a poner las vacunas, si es que ustedes se pueden adelantar y asistir al CEFAM, los van a recibir y los van a vacunar con gusto. De hecho, no existe tampoco el riesgo que mucha gente teme de que lo vacunen 2 veces porque queda en el registro nacional. Si bien es cierto, siempre existe la posibilidad de que se pueda cometer algún error, pero la verdad es que tampoco es que le vayan a poner 2 veces la vacuna al paciente. Así que adelantarse un poquito a esto, porque estaba previsto que llegara quizás un poco más tarde. Recuerden que el año pasado el Ministerio de Salud incluso anticipó esto, adelantando las semanas de vacaciones, y así todos los virus llegaron un poco antes. Es verdad, eso fue tema de conversación el año pasado, se planificó, al comienzo de este año se hizo un adelantamiento en 1 semana respecto de épocas anteriores de las vacaciones de invierno. ¿Será necesario tomar una misma decisión, es decir, tomar un adelantamiento sobre lo mismo? Se le ha preguntado al Ministerio de Educación, ha dicho que eso no es una cosa que se descarte, que siempre se evalúa, pero que en este instante todavía no está sobre la mesa. ¿Qué tendría que pasar para provocar tal vez tomar una decisión de esa naturaleza que también, doctor, trae otro tipo de trastornos en la familia, las programaciones, que con quién quedan los niños, en fin, es una decisión que es difícil de tomar porque tiene también otras externalidades? Sin duda, no es solamente que los niños dejen de ir al colegio, como dices tú, sino que impacta a la dinámica de la familia completa. Y la verdad es que obviamente los números y el comportamiento de las enfermedades nos van a ir orientando a qué es lo que hay que hacer. Obviamente, si hubiera un brote epidémico importante con un estrés sanitario en que el sistema de salud público y privado no sean capaces de dar respuesta a la población, sin duda que va a ser una alternativa que se tiene que barajar en conjunto con otra serie de medidas que se van tomando. Pero por lo menos hasta la fecha no se ve como una opción en el corto plazo. Insistir en las medidas de protección que aprendimos en la pandemia, lavado de manos, usen mascarilla, especialmente en la locomoción pública, ¿no es cierto? Y en lugares públicos. Uno ve con gusto que a la clínica muchas veces llega gente con mascarilla, no al lugar donde lo dictaminó la autoridad sanitaria, que es la urgencia. La autoridad sanitaria dice que en las urgencias hay que andar con mascarilla. Muchas personas llegan a las consultas con mascarilla porque están enfermos y quieren con eso evitar que otras personas se contagien. O sea, hay un acto de solidaridad y protección al prójimo con eso, que es muy importante. Pero claro, los números nos van a decir en el fondo si es necesario tomar una medida tan drástica como adelantar las vacaciones de invierno en este momento. Por ahora, la proyección que podríamos tener, doctor Rodríguez, sería cuándo el pic de la circulación viral, al menos de la influenza, que es la que nos está acosando más en estos momentos. Claro, sí, los brotes habitualmente duran entre 6 y 8 semanas, entonces probablemente en un par de semanas más vamos a tener un pic importante de influenza. Y hay otros virus que están circulando también, o sea, hay adenovirus, que es un virus bastante desagradable, con mucha fiebre y malestar general que afecta a niños y adultos. Virus sincicial está lentamente aumentando, que eso también va a provocar otro problema. Entonces, indudablemente vamos quizás a salir un poco del pic de virus influenza, pero vamos a tener otros actores circulando. Virus sincicial, les recuerdo que afecta principalmente a niños pequeños y adultos mayores, y que tenemos este año la incorporación del anticuerpo específico para el virus sincicial, que la verdad en las unidades de neonatología en los hospitales se ha ido administrando con un éxito increíble, sobre un 90%, pero ha habido cierto grado de lentitud en relación a los niños que nacieron desde el 1 de octubre en adelante. Así que también hacerles un llamado a esa población antes de que el virus sincicial se manifieste en pleno, para que se pongan al día con su inmunización con el anticuerpo.
Es buena ese recordatorio, ¿ah? La fecha es octubre, ¿no es cierto? Quienes nacieron en el mes de octubre del año pasado. Lo digo porque la respuesta que ha tenido, y entre esas debiera ser uno desde la ignorancia, lo cree así porque vio el comportamiento que fue la aplicación de este medicamento en el hemisferio norte, que tuvo muy buenos resultados. Y si bien, como dice usted, han aumentado un poco los casos, no es ni comparable a lo que teníamos los mismos números del año pasado de virus respiratorio sincicial, que creo que por allí, por el 8 de junio, tuvimos la explosión y con camas reconvertidas. Recordamos, eso lo tuvimos todos los días en la noticia. Por ejemplo, solo para ilustrar a quienes nos están viendo, doctor, el año pasado, en la semana 19, teníamos 748 casos en una sola semana reportados de virus sinciciales. En esta última semana tuvimos 35. O sea, claramente la preparación para este virus en particular y haber importado este medicamento ha resultado bastante exitoso, ¿no? Más que exitoso, Ramón, no está circulando todavía en pleno el virus sincicial, ¿ya? Entonces probablemente la evaluación lo vamos a tener que hacer una vez que pase el periodo invernal. Ahora tenemos mucha circulación de influenza, como les decía, adenovirus, rinovirus, pero virus sincicial tímidamente está apareciendo, Ya. y más que decir que sea exitoso el medicamento a esta altura, probablemente el virus va a llegar más tarde. Y ahí va a ser la prueba real de si efectivamente con las coberturas que tengamos de inmunización vamos a proteger a nuestros niños, que es lo que esperamos todos, digamos. Doctor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo es el comportamiento de estos virus? Aquí desde la ignorancia se lo pregunto, pero cuando predomina uno, el otro está como medio latente, luego se produce una fase de declinación en el otro y el otro aparece con mayor fuerza. ¿Una persona puede contagiarse indistintamente de un par de virus en el mismo instante? Sí, mira, esto es anecdótico, pero un profesor de virología mío, digamos, y de muchos infectólogos, el doctor Luis Fidel Avendaño, nos decía que los virus no saben virología, ¿ya? Y había bastante sabiduría en sus palabras, porque la verdad es que es sumamente difícil predecir el comportamiento de las infecciones virales respiratorias de un año para otro. A veces pasa que son bastante ordenados, entonces hay uno, después viene otro, y después viene otro. Otras veces se superponen los brotes de enfermedad, y efectivamente, como tú dices, ahora que tenemos estos modernos test que detectan material genético en el tracto respiratorio, tenemos niños con 3 infecciones virales concomitantes o 4 incluso, así que efectivamente puede haber una coinfección, y muchas veces pasa que esta coinfección puede ser un virus sincicial más una influenza, por ejemplo, o un virus sincicial más un rinovirus. Puede ser que sea más grave para el paciente, así que es sumamente difícil de predecir. Este año, por ejemplo, tal como lo relatabas tú, tenemos harta influenza en esta época. El año pasado teníamos mucho sincicial, pero el sincicial va a llegar, o sea, es cosa de tiempo, y nos está dando una oportunidad para que nuestros niños se alcancen a inmunizar antes que llegue. Súper interesante eso. ¿Y qué pasa con el COVID, doctor? Especialmente a los grupos de riesgo, ha sido el llamado que se ha hecho, ¿no? A los mayores de 65 años, al personal médico, que uno entiende que, bueno, eso debe ser unas metas ya cumplidas más ampliamente, pero a las personas que presentan comorbilidades, ¿cómo ha estado la vacunación? Porque los registros estaban un poco lentos durante los primeros meses de este año, sin duda. Y no sé si a propósito de que han comenzado a circular más virus, la gente se ha puesto un poco más alerta y ha acudido más para cumplir las metas. Efectivamente, hemos ido mejorando paulatinamente los números, que están al debe en relación a algunos grupos de población, pero han ido mejorando. Y la circulación de estos otros virus respiratorios afortunadamente ha dejado un poco de lado al SARS-CoV-2 en cuanto a importancia en números. No estoy diciendo que no haya dejado de ser importante, porque lamentablemente el coronavirus nos enseñó que, si bien es cierto, los virus circulan principalmente en el invierno, básicamente el coronavirus ha circulado en forma homogénea prácticamente durante todo el año. Entonces, hacer un llamado también a la población, no solo a protegerse contra influenza y virus sincicial, sino que especialmente a la población de riesgo frente a COVID-19. Yo sé que estamos todos cansados, me incluyo, digamos, de hablar de COVID-19, y además que nos trae malos recuerdos a todos, pero la verdad es que el ideal es que deje de ser un problema de salud pública, deje de haber hospitalizaciones, y el camino correcto ahí, aparte de las medidas generales que son comunes a todos los virus respiratorios, que insisto, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, tiene que ver con ponerse al día con las vacunas en base a las recomendaciones actuales.
Muy bien, doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana y presidente del CABEI. Gracias por su tiempo en esta jornada de día domingo, especialmente para ilustrar, para comprender los datos que tenemos en este instante y aprovechar también a hacer un poquito más siempre necesaria de educación en términos sanitarios para que entre todos nos podamos proteger. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón, y gracias a usted.